¿Qué tal, mis amados hermanos? Jueves 24 de septiembre del 2020. Estudio biográfico de Cornelio. Dios no hace acepción de personas y siempre acude en auxilio de aquellos que requieren de su ayuda. Todos los seres humanos tienen la necesidad del Salvador. Introducción. La Iglesia Apostólica tuvo un éxito notable en el cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser sus testigos. La ciudad de Jerusalén había sido conmovida en diferentes ocasiones por acontecimientos relacionados con la vida de los primeros creyentes. Muchos creyentes tuvieron que abandonar Jerusalén, pero en esa huida aprovechaban para dar a conocer su fe en Cristo Jesús. Pero no solo los judíos y los samaritanos tenían necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Jesús dijo claramente: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. También entre los gentiles había hombres y mujeres con gran necesidad de conocer al Mesías. Punto número 1. Datos biográficos. Los centuriones eran elegidos por ser estables, fiables y que hubieran demostrado su valor y madurez. Había 59 centuriones por legión. Inciso A. El origen de su nombre. Su nombre, Cornelio, procede del latín Cornelius, que significa cuerno. Probablemente pertenecía a una familia prominente del antiguo Imperio Romano, la gens Cornelia. Inciso B. Su oficio. Era un centurión del ejército romano, un oficial a cargo de 100 hombres. 6 de estos grupos formaban una cohorte, un batallón o una compañía, que era comandada por un tribuno. A estas tropas usualmente se les ponía un título que era la italiana. Indicaba que sus soldados habían sido reclutados en el país de Italia. Vivía en Cesarea, ciudad construida por Herodes el Grande para los romanos, quien le puso ese nombre en honor al emperador Augusto César. Esta era la principal base de la armada romana en Judea. Inciso C. Su vida como simpatizante del judaísmo. Cornelio, este soldado, como algunos otros, conocieron las creencias divinas, pero sin llegar a ser prosélitos, sin llegar a ser seguidores. Es decir, solía visitar la sinagoga y creía en el monoteísmo. Llegó a ser un estudiante del voto del judaísmo y se unió a sus prácticas religiosas, entre lo que destacaba la oración y el dar limosnas, acciones por las cuales Cornelio era conocido. Se dice de él que era temeroso de Dios. Hechos 10, versículo número 2. Inciso D. Su relación con el cristianismo. Cornelio, sin duda, mis amados hermanos, escuchó algo de la historia de Jesús, pero desconocía por completo la salvación. Cuando el ángel se presenta con Cornelio, la principal motivación de este fueron las palabras que dicen: Él te dirá lo necesario que hagas. Hechos 10:6. Dios, en su soberanía, quiso que este hombre escuchara de labios de Pedro el mensaje del Salvador. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Inciso A. La visión de Cornelio. Cornelio, al adoptar la religión judaica, practicaba dar limosnas y orar continuamente. Sus plegarias, mis amados hermanos, no eran simples momentos, eran momentos muy especiales, de tal manera que en uno de ellos el Señor se le manifiesta con una visión. En una de estas oraciones pedía dirección al Señor y llegó el tiempo cuando sus ruegos tendrían respuestas y un ángel del Señor le fue enviado. A la hora novena, precisamente el tiempo de oración del judaísmo.
Sus limosnas y oraciones de este centurión habían llegado ante la presencia de Dios. Envía hombres de confianza a Jope para traer al apóstol Pedro. Por fin el Señor le ha contestado. Llama inmediatamente a 2 de sus criados y a uno de sus soldados que era hombre devoto, y los envía a aquel lugar. Inciso B. La visión de Pedro. Al mismo tiempo, Pedro se encuentra en Jope, a unos 44 kilómetros aproximadamente de Cesarea. Cerca de la hora sexta, le sobreviene un éxtasis. Lo podemos ver en Hechos 10:10, en donde de manera general Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Mientras tanto, los enviados por Cornelio, mis amados hermanos, llegaban preguntando por él, por el apóstol Pedro. El Espíritu les habla y les dice: levántate y desciende y no dudes de ir con ellos. Hechos 10:19. Cuando Pedro habla con ellos, escucha sorprendido la historia de la visión del centurión. Ahora el siervo del Altísimo podía entrar a la casa del oficial romano y compartir con él la fe, a pesar de que era un gentil, ya que Dios le había hablado a Pedro en aquella visión. Inciso C. Los preparativos para recibir a Pedro. Cornelio estaba seguro de que Pedro aceptaría de inmediato el venir a su casa, a pesar de que éste era un judío. El oficial romano confiaba en la promesa del Señor, sabía que Dios obraría a su favor. Se tomó el trabajo de reunir a sus familiares y amigos más íntimos. Durante 4 días, mis amados hermanos, dejó de lado sus demás responsabilidades para ocuparse de congregar en su hogar a todas aquellas personas que escucharían la palabra de nuestro Dios. Inciso D. La visita de Pedro a la casa de Cornelio. Cuando el apóstol pisa la casa del centurión, se nota la ansiedad por de recibirle y oír lo que tiene que decirle. Al ver al apóstol, Cornelio cayó a sus pies y le adoró, y con rapidez Pedro lo asió, lo tomó nuevamente del brazo y lo levantó. Cuando finalmente, mis amados hermanos, ingresan al hogar, Pedro se sorprende al ver la multitud allí reunida que lo estaba esperando. Punto número 3. Principios. La historia de Cornelio nos recuerda el gran amor y provisión de Dios para toda la humanidad, mis amados hermanos. El evangelio no es para unos cuantos. Recordemos que es necesario ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esto significa ir también no solo a las ovejas perdidas de Israel, sino a los gentiles que también tienen necesidad y que, a pesar de ser personas despreciables para la mentalidad judía, tenían necesidad de escuchar de un Salvador. Cornelio representa, mis amados hermanos, a todos aquellos hombres que sienten una necesidad, pero que no pueden explicar, y que muchas veces no se atreven a externar por miedo a ser señalados o mal entendidos. Al final de cuentas, la denominación no salva a nadie. Solo Dios, a través del sacrificio de Cristo, puede traer redención y novedad de vida a esas almas atribuladas. Hechos 4:12. Hasta aquí el estudio biográfico de Cornelio. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.